Hola, estamos aquí una vez más en el Hoodcast. Hoy tenemos con nosotros a Emi, que es una artista emergente que hace música y nos va a contar un poco cómo empezó a crear. Y bueno, mejor que él no nos lo va a contar nadie, así que vamos a darle paso. Yo soy Emi, artísticamente me llamo 0017 y nada, he venido aquí a ver qué me cuentan, ¿no? A promocionar un poquito. Vale, yo la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo acabaste llamándote 0017? ¿Si tiene algún significado o simplemente te pareció bien? Pues la verdad que la historia es un poquito, bueno, en verdad no es tan curiosa como parece. Pero básicamente el 17 es mi número favorito desde hace mucho tiempo y, y nada, el 00 pues porque 17 solo queda un poquito extraño, ¿no? Bueno. Entonces, pues eso, es mi número favorito, mi número de la suerte y creo que me puede definir bastante. Aunque antes sí que es cierto que me llamaba Osiris por el dios egipcio, porque es el dios de la resurrección. Y para mí escribir fue como... O sea, yo cuando empecé a escribir estaba bastante chungo de salud mental y demás. Y fue como una resurrección para mí y por eso me llamaba Osiris antes, que eso tiene un poquito más chicha. Vale, y te gustaría hablarnos un poco de esto, de por qué dices que estabas un poco chungo de salud mental, en plan, no sé si te gusta compartirlo, Mm, si no, no pasa nada. claro. Pues yo hace 5 añitos, más o menos, tuve una mala experiencia tanto con ciertas personas como con ciertas sustancias y demás. Entonces empecé como a esconderme en cierto punto en las sustancias, que no me hacían ningún bien, pero bueno, era mi forma de sobrellevar la realidad, porque eso, estaba en un periodo depresivo, tenía una ansiedad que no podía con ella, entonces era lo único que me alejaba un poquito del mundo real. Y, y nada, ahora estoy solo metido en un centro de desintoxicación y ahora estoy completamente limpio, llevo ya un tiempecito, salí del centro en 2024 y, y nada, ahora estoy bastante bien, bastante estable y, y nada, también sobre todo era, aparte de depender de sustancias, el depender de personas, que, que eso la verdad que me jodió un poco porque no era capaz, eso, o sea, hacía de una persona mi centro, o sea, era mi centro del mundo y demás, y creaba mi mundo a partir de una persona. Entonces eso era algo que, vamos, era completamente un círculo vicioso porque al final me entraba ansiedad, no estaba bien, solo si estaba esa persona estaba bien, como, no sé, al final es un poco lo mismo, ¿no? Que creo que tengo una personalidad muy, ya no dependiente, bueno, sí, una personalidad bastante dependiente, sobre todo antes, pero bueno, esto con años de terapia y con años de mucha reflexión, creo que he conseguido cambiarlo y ahora estoy en un buen punto de mi vida. Pues me alegro de que hayas superado esto. Entiendo que, como has dicho, te ayudó mucho la terapia. ¿La música también te sirvió un poco como terapia para esto? Sí, creo que la música siempre ha sido un poquito mi vía de escape, ¿no? En plan, creo que al final era mi forma de soltar todo lo que pasaba por mi cabeza, porque ya no lo usaba como una vía de escribir lo que mejor queda, de hacer una canción pensando en, "Buah, pues voy a escribir esto porque esto pega con esto y al final esto me va a hacer viral en tal sitio". Yo al final empecé escribiendo por eso, porque era mi manera de desahogarme, mi manera de ser un poquito más libre, que al final la libertad siempre es lo que todos queremos y lo que hemos deseado. Y era mi forma de escribo, no pienso nada y simplemente estoy como desahogándome completamente. ¿Y tú a eso, a esa manera de desahogarte, llegaste solo o alguien te dio un consejo, te animó a hacerlo? ¿O fue algo que te salió a ti de o hago esto o exploto ya? Pues yo tuve un profe de literatura universal, que la verdad que es un tío bastante agradable, que, que me empezó como a meter la poesía en la cabeza. O sea, yo antes escribía como canciones o bocetos de canciones o simplemente pensamientos que me venían a la cabeza. Y este hombre, Ricardo se llama, me empezó a meter mucho la poesía y me dijo, tal, preséntate al concurso de poesía que hay ahora aquí en el instituto, esto en primero de bachillerato. Y me presenté, resulta que gané el concurso y demás, aprobé la asignatura, se lo agradecí un montón. Y nada, y de ahí, pues a raíz de eso empecé a escribir también, aparte de canciones, poesía, y fue como esa motivación que yo necesitaba para sacar todo. Y también un autor que me gusta mucho, que se llama Mario de las Sagras, que lo empecé a ver por TikTok y demás, y dije, vale, oye, esto no es tan raro y tal, en plan, esto puede molar, no sé, porque al final siempre te da vergüenza subir lo que escribes y
y siempre de primeras es un poco violento que gente que no sabe ni qué escribe esto, gente que no sabe, o sea, simplemente son amigos que te conocen superficialmente, de repente empezar a subir escritos y empezar a subir lo que piensas y lo que sientes realmente. Creo que al final se hace un poco violento y también era esa parte de vergüenza, pero al final siempre Sí, se porque al supera. final es como mostrar un pedacito de tu alma, ¿no? De tu ser. Efectivamente. Curioso. Siempre es violento mostrarse al resto, por lo que Mm, puedan pensar o incluso por lo que nosotros, el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos, ¿no? mm, justo. ¿Y cómo tomaste esa decisión de decir, voy a, o sea, hacer esto público, no, pero voy a hacerme redes, voy a hacer poesía en redes, expandir mi música? Pues porque siempre he sentido que tengo como algo que decir, algo que compartir. Ya sea mi manera de ver el amor, ya sea mi manera de sentir, que ya no creo que sea especial, sino que es algo que a mí me ha costado mucho entender y pensé que si a mí me costaba entenderlo, quizá había más gente que sentía como yo y que no era capaz de expresarse y pensaban que estaban solos en el mundo, como me pasaba a mí cuando sentía de tal manera, decía, joder, estoy solo en el mundo, no soy capaz de enfrentarme a esto solo. Y entonces creo que siempre tener a alguien que piensa como tú o que siente como tú te hace quitar o echar un poquito al lado ese sentimiento de soledad y de sentirte incomprendido. O sea, que en parte lo hiciste también como para decirle a la gente, pues eso, que no estaba sola, que había gente que sentía igual que ellos, Justo. o sea, como para ayudar, ¿no? Justo. No sé, al final, a mí sí que me han ayudado muchos artistas y creo que es una parte esencial de mi vida y que por eso también escribo y por eso hago música y demás. Y tanto como me han ayudado ellos, quiero dar esa parte de mí al mundo. Y estos referentes que dices que te han ayudado, ¿cuáles han sido? ¿Podrías nombrar alguno y por qué crees que ha marcado tanto a lo mejor tu trayectoria como artista? Mm. Pues sobre todo me acuerdo en 2020, que estaba yo creo en mis peores momentos. Hay un artista que se llama Shoren, que le empecé a escuchar en ese momento, que solo tenía un par de, o sea, tenía creo que un álbum y un par de canciones más subidas. O sea, era un artista emergente, entre comillas, o sea, ya tenía sus números, pero no era tan conocido como es ahora mismo, ¿no? Y a mí Shoren me ayudó un montón, en plan, porque sentía que, o sea, sentía que él sentía de la misma forma que yo. Sí, como que conectabas, ¿no? Con su Justo, arte. conectaba con él, con su arte y, pues, bueno, o sea, me ayudó un montón. Luego Serko también, que a Serko, o sea, a Shonen ya no lo escucho tanto a día de hoy, pero Serko sí que se ganó un huequito y ahora es Muy bomba. de mis cantantes favoritos. Sousa también y ese rollete. ¿Y crees que te sientes, o sea, te sientes identificado con su música? ¿Tu estilo musical va un poco en la línea? Sí, yo creo que sí, o sea, al final siempre, yo creo que siempre se empieza haciendo rap porque es lo más sencillo, entre comillas, de hacer antes que ponerte tú a componer una, no sé, a componer una base o una guitarra que suene bien y demás, al final es lo más fácil, entre comillas, sacar una base de internet y escribirte tu paranoia, ¿no? Entonces creo que sí que he sido, o sea, está bastante influenciado por ello, aunque ahora sí que estoy metiéndome en un proyectillo más curioso de temas rock y tal, que bueno, Guapo. a ver qué sucede. ¿Y tú, en tu casa has tenido también referentes musicales? ¿Te ponían tus padres te ponían música, son músicos? ¿Te han has tenido alguna formación entre medias o? Pues yo desde pequeño me formé en percusión. O sea, yo hice varios años de percusión, desde que tenía 6 años prácticamente, hasta igual los 13 14 años, ¿sabes? Y bueno, mi hermana toca el fagot, está, bueno, mi hermana está haciendo la carrera, está en el superior, en Atocha, tocando el fagot y demás. Mi madre siempre ha tocado la guitarra y demás, tal. Lo que sí que mi madre, o sea, me enseñó un acorde y me dice, mira, tira. O sea, me enseñó como el acorde de la mayor y me dijo, de aquí pues sacas tú lo demás. Y pues sí que he sido autodidacta en cuanto a tocar la guitarra y demás, y sí que me han puesto, sobre todo mi madre, porque mi padre escuchaba más música clásica y demás, pero mi madre sí que ha tenido bastantes referentes musicales que ha compartido conmigo, como puede ser Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, etcétera. Duro, duro, duro. Mm, Mola. Es que mola mazo Silvio Rodríguez, tío. me gusta mucho. Em, y volviendo a lo que has dicho antes también, a lo del rap, ¿tú piensas que es la manera más accesible también para la gente a la hora de comunicarse? En plan, me doy a entender. Em, a ver, ¿cómo lo digo?
¿Tú crees que es como que el recurso más próximo a la gente normal a la hora de hacer música? Te quiero decir, si tú no tienes como un respaldo económico, ¿tú piensas que es fácil hacer una cosa que no sea rap? Yo creo que al final el rap es una salida fácil entre comillas, me refiero, o sea, porque creo que rap pueden hacer muchos, pero hacer buen rap y transmitir de verdad en una canción, justo, es muy complicado. Entonces sí que es un recurso muy fácil, porque al final bases en internet hay en todos lados, hay un montón, y tú te puedes sacar un instrumental de cualquier lado y empezar a componer sobre ella. Entonces creo que sí, que al final tener más formación musical y componer tu propia música y demás, sí que es más complicado porque implica una formación musical que no todo el mundo tiene acceso. Claro. Pero bueno, yo tenía la suerte de que al final sí que he tenido cierta formación ya en cuanto a percusión, en cuanto a lenguaje musical y demás, que de hecho mis padres me querían meter al conservatorio, pero yo no fui al conservatorio porque Dejaron que el ángel siguiese vivo, ¿sabes? En plan, no le arruinaron la vida de esa manera. justo, porque a mí, o sea, de verdad que a mí el conservatorio, o sea, me parece una buena vía, pero no es para mí. O sea, creo que al final me gusta ser más por libre y el conservatorio es como mucha firmeza, mucha presión sobre todo, y a mí lo de la presión no me Que va. tú eres un artista en toda regla, que te gusta crear desde cero y autodidacta, lo que tú quieras y ya está, ¿no? Sí, tío, y a raíz de eso, bueno, o sea, no me voy a dar el lujo de decir que toco el piano, porque o sea, no sé tocar bien el piano, pero sí que alguna melodía, alguna cosilla sí que me sé con el piano, porque, no sé, o sea, tengo la suerte también de que tengo un piano en casa y que porque mi hermana también, como que en el conservatorio o sea, hay una clase de piano que es obligatoria, entonces mis padres compraron un piano, además, no sé qué edad, y tengo un piano, entonces también tengo esa facilidad de tenerlo en casa y poder hacer lo que sea con ello, ¿sabes? Pero ¿tú crees que esa firmeza del conservatorio te hubiese hecho, por ejemplo, no llegar a hacer rap ni poesía, por ejemplo? ¿O crees que hubieses tenido más herramientas para Eh, hacerlo? es que no lo sé, sinceramente, o sea, no tengo ni idea porque creo que por mucho que yo hubiera estado en el conservatorio, mi cabeza siempre habría ido al 1000%, ¿sabes? Y siempre habría estado pensando y de hecho más agobiado porque Ya. también es otra responsabilidad. Entonces no tengo ni idea. Yo quiero creer que aunque me hubiera metido en el conservatorio o aunque hubiera hecho mil cosas, la poesía siempre ha estado en mí y el rap, la música en general también ha estado siempre en mí. Y creo que igual habría hecho otras cosas de otra manera, pero creo que la esencia siempre seguiría ahí. A ver, y que también lo que le pasa a mucha gente es que cuando empiezan, entiendo, ¿no? Que cuando empiezan el conservatorio al haber tanta presión, tener que estar tantas horas y todo, muchas veces lo que hacen es quemarse y perder la pasión que tenían por la música. Efectivamente, o sea, a mí de hecho me pasó, aún sin meterme en o sea, aún sin meterme al conservatorio, me pasó que yo en la escuela de música también o sea, había cierta presión, no tanta como en el conservatorio, pero sí que había cierta presión que al final un niño, un chaval, sobre todo en la adolescencia, no está dispuesto a pasar por ello, porque al final tienes también el instituto, tienes que si los amigos, que si los amores, que si tal, que si cual. O sea, al final estás sometido a muchas cosas y meterte una cosita más, aun por pequeña que sea, al final esa presión te hace, o sea, es como el odio fácil, por así decirlo. Es como esto me quita horas de tiempo, me produce estrés, me exigen demasiado, pues si me exigen demasiado, al final lo que vas a conseguir es que al niño pues deje de gustarle. O sea, Claro, y encima el pensamiento, ¿no? De a lo mejor no soy suficiente, a lo mejor no valgo para esto, porque aunque de cierta manera tienes esa presión para aprender, para seguir adelante, para formarte y tal, también no nos olvidemos que sigues siendo un adolescente y en este momento tú estás buscando tu identidad, estás buscando quién eres y muchas veces es la comparación, ¿no? De a lo mejor esta persona consigue hacer mm, esto y yo no, y si no soy suficiente y si no llego a alcanzar mis metas, etcétera. Y eso también es muchísima presión por parte de uno mismo. mm. Sí, al final como que prefieres dejarlo todo antes que demostrar que no eres suficiente. En plan, como que antes de confirmar el hecho de, no, no es que no soy suficiente,
que a veces no es que no sea suficiente, simplemente que o no estás, o sea, o no estás mentalmente preparado para esa presión o simplemente que en ese momento de tu vida no te apetece. Entonces creo que hay que dejar muy claro que el no ser suficiente es algo que se dice mucho, pero que muy pocas veces es cierto. Creo que todo el mundo es capaz. O sea, ya no hablo de que todo el mundo tenga un talento artístico, sino que todo el mundo con tiempo, con dedicación, somos capaces. Por mucho que no se te dé bien algo, si tú lo intentas 2000 veces, algo vas a sacar. Entonces no es que no seamos suficientes, es que igual no le hemos dado el tiempo necesario o es que en ese momento no estamos preparados para ello. Claro, y también que cada uno debe encontrar su propio camino. Efectivamente. Y estábamos hablando antes de que, bueno, los conservatorios y las escuelas de música en menor medida, ¿no? Son también, pues, instituciones que lo que le hacen es meter mucha presión y, bueno, con la presión a veces, pues, el arte no florece. ¿Tú sabes de alguna asociación o de alguien que intente llevar el arte o la música a los chavales en la calle, ¿sabes? Que sea algo más light, ¿no? Por así decirlo, que les permita acercarse más genuinamente o... Pues, sí que es cierto que, por ejemplo, debajo de mi casa hay una asociación, o sea, no es una asociación, es como unas salas de ensayo gratis que llevan mucho a los chavales, en plan, no sé, yo ensayé allí, por ejemplo, con mi grupo y demás. Ensayamos allí porque son salas gratis, o Metrónomo, son cosas que ha puesto el Ayuntamiento de Madrid, que son gratis y demás. Y por lo que tengo entendido, Hoodkins también va en ese camino, ¿no? Sí, pero a lo que me refiero es que si tú piensas que a lo mejor debería de organizarse más el meterle a los chavales la música de manera más, joder, genuina, ¿no? A ver, tampoco genuina, porque genuino va a ser siempre que te guste, pero Mm. de manera más accesible, más divertida, más amena. Sí, creo que hay una profesionalización demasiado heavy de la música, sobre todo en escuelas y en conservatorios, en plan, que no... o sea, yo creo que la música y el arte es libertad completa, al final te tiene que dar tu espacio para crear. Y creo que en esas instituciones sí que hay demasiada rigidez en cuanto a los conocimientos. Al final, si tú quieres conocer la música, em, la puedes conocer en un conservatorio, pero también la puedes conocer escuchándote igual 100 vinilos de X personas, ¿sabes? En plan, creo que hay muchas formas de conocer la música y no todas deben de ser como tan rígidas, porque al final lo que hacen es quitarte las ganas de seguir. Que tampoco lo critico porque sí que hay gente que se quiere dedicar profesionalmente a la música y que, por ejemplo, hay ciertos eh, estilos de música que solo se pueden conseguir mediante el conservatorio. Pero luego hay otros estilos más libres que igual sí que te dan esa libertad de poder crear a tu manera y hacer lo que realmente quieres, ¿no? Yo creo. A ver, también tenemos en los barrios los centros culturales vecinales, etcétera, que por ejemplo yo empecé a ir a solfeo con 6 años y en plan a los 8 empecé a tocar el saxofón y fue en un centro vecinal, Mm. ¿sabes? En un centro cultural. Y eso también yo creo que es de gran ayuda para los chavales que quieren empezar y que sobre todo pues les gusta la música y tal y es una manera mucho más amena de aprender un instrumento Sin duda. o de aprender cualquier cosa. Sí, más cercana, ¿no? Sí, más pues eso, que aprendes realmente y lo disfrutas. Claro, no es tan rígido todo ni tal. Claro, porque creo que ahí se te enseñan más desde el amor al arte antes que desde o sea, desde esto es así porque tiene que ser así, ¿sabes? En plan, ahí es más, bueno, vale, te enseñan solfeo, te enseñan lo que sea, pero te lo enseñan más desde esa libertad que he mencionado antes, que creo que es esencial para todo músico, que se sienta libre y que, porque por ejemplo, si tú le das a alguien que está empezando a crear, tú le dices, vale, como me pasó a mí, por ejemplo, a mí de repente leí un poema delante de unas personas de una editorial y me dijeron que lo que hacía yo no era poesía, ¿sabes? Entonces, en el momento en que te dicen eso, o te cortan la libertad para crear, o sea, quitan la originalidad. Entonces, ¿cómo quieren que haya nuevos artistas, que haya nuevos estilos, que haya nuevas cosas y al final cualquier cosa que se salga de la norma, no, es que eso no es esto.
pues igual sí que lo es. Este movimiento que está habiendo en el rap de derechas, al final hay gente que sí que le está calando, ¿no? Toma, di algo así. Pero yo también, o sea, considero que tampoco, o sea, no es rap, ¿sabes? Es como lo que dicen en el Grammy, lo de, ¿es rap o no es rap? Pues yo siento que es una incongruencia decir rap de derechas, porque no puede existir un rap de derechas, porque la derecha siempre ha sido algo que ha oprimido y el rap sale de liberarse de esa opresión. Entonces, ¿cómo el opresor va a hacer rap? No está haciendo rap, está haciendo el ridículo, que es distinto. Pero no se puede hablar de un rap de derechas porque es una incongruencia. No sé tú qué opinas. Yo estoy muy de acuerdo con eso, o sea, creo que el rap nace de eso, sobre todo de la protesta, de luchar contra un sistema opresor que, que, bueno, o sea, creo que, o sea, sí se puede hacer, o sea, se puede hacer todo tipo de rap que quieras, pero tú no puedes llamar rap a algo que estás alentando el odio y, y ya lo dijo, es que no me acuerdo cómo se llamaba este hombre, pero creo que era Carlos Bardem, me suena mucho. Digo, dijo, bueno, no sé. Dijo eso, que o sea, si tú estás escuchando un discurso de un fascista, si tú estás conviviendo o compartiendo espacio con un fascista, tío, y no lo desmientes y no dices, ok, porque hay muchos raperos que no se posicionan ante bueno, ante esto que estamos viviendo, ¿no? Al final, Entre esta ola de cosas. justo, no se posicionan y es como, tío, si tú no desmientes, si tú no dices, esto no se puede hacer, esto es tal, o sea, no te llames tampoco a ti mismo rapero, tío, porque, o sea, no estás contribuyendo al movimiento tampoco. O sea, estás callándote, lo único que haces es decir, bueno, vale, esto está ocurriendo en mi movimiento, esto está ocurriendo en lo que hago yo, y te la pela lo más grande, pues, tío, no sé, yo sí es lo mejor, ¿no? Ya. También siento que al fin y al cabo del rap también se ha hecho un producto, ¿sabes? Que eso para mí es un pecado porque algo así nunca podría hacerse un producto porque no debería entrar en la rueda de esto, de lo que... Como que siento que cuando tú algo lo conviertes en un producto ya lo estás desvinculando totalmente de cualquier cosa reaccionaria como puedes en este momento sentir. Mm. Entonces, el rap no se puede hacer sin sentimiento, pero al meterlo dentro de la rueda de la producción y de sacar dinero y de rentabilizarlo, como que ya estás perdiendo esencia. Y por eso yo creo que ahora pasa mucho eso, que escuchas a raperos y te puede molar mucho el tema, porque a lo mejor está muy bien, pero te falta un discurso, te falta algo que se posicione por eso, porque tienen miedo y porque lo han hecho un producto. Sí, también, o sea, aparte ya del rap, sino del arte, que se ha vuelto completamente un producto. Yo entiendo que tú te quieras ganar la vida de esto, porque sí que es cierto que al final el aire no da de comer, claro. Y si tú eres artista, tienes que ganar la vida de esto. Pero hay un punto de ganarte la vida del arte a ser completamente una marca comercial, completamente. O sea, al final es lo que pasa, ¿no? Que todos, o sea, la mayoría de gente que hace arte al final ven la manera más cómoda de ganarse la vida. Entonces, no sé, o sea, tampoco critico al que quiere ganarse la vida y al que quiere comer de esto. Sí que critico al que únicamente hace mierda comercial porque sabe que eso es lo que vende, ¿sabes? O sea, y sí que es cierto que a lo mejor dijo Reality en una canción que hacía más dinero escribiendo de sus desgracias, ¿sabes? Y también, igual sí que es cierto que se puede hacer más dinero siendo fiel a lo que tú eres y a lo que vives. También te digo que si te va bien la vida, no vas a escribir, pues qué putada, estoy súper jodido. O sea, si te va bien la vida, tío, o sea, por ejemplo, De La Voz es un ejemplo de puta madre, ¿sabes? En plan, el último disco que ha sacado y demás, o sea, De la madruga. A mí justo personalmente ese disco me gusta, A me mí me, a encanta. mí me gusta un Me gusta montón. por eso, o sea, hablo de que, joder, si te va bien la vida o de si has superado algo, no vas a escribir de lo jodido que estás cuando ya estás bien, cuando has superado algo, ¿sabes? Entonces, yo se lo veo perfecto. No, claro, y que al final, o sea, y encima en el disco de La Madrugada él también hablaba mucho de los momentos en los que ha estado mal Mm. y su superación ante ello. Justo. También habla de su madre, habla de un poco la nostalgia, también hay creo, una canción dedicada a su padre, de un poco de su infancia y de todo lo que ha vivido para llegar al punto en el que está. Efectivamente.
Y eso también hay que darle voz, yo Claro. creo, y que no siempre tienes que escribir desde la penuria o el dolor, que al final es algo que también te llama a escribir y te incita a hacer arte. El arte muchas veces surge del dolor y eso está bien, pero también muchas veces el arte también surge de la felicidad y Mm. surge al final de la emoción en sí y de cómo quieres plasmar eso y representárselo al resto. O sea, yo creo que si tú vives, si tú estás en una situación o vives una desgracia o estás jodido simplemente, tío, escribe lo que te pasa de verdad y no te inventes películas. En plan, yo qué sé, o sea, si tú estás bien, escribe que estás bien. O sea, cuenta las cosas que son verdad, no te hagas una película tampoco. O sea, yo qué sé, yo soy el primero que escribe desde el pasado, ¿no? Al final, porque, porque sí que es cierto que el dolor llama más. Y, o sea, me llama más a mí como para explorar el dolor, porque la felicidad al final es tan momentánea que no me da para escribir algo feliz, aunque últimamente sí que he de decir que he escrito alguna cosilla así más desde el amor y demás. Pero es lo que te digo, que no, o sea, que creo que hay que escribir desde la verdad y desde la realidad que tú estás viviendo y no desde un personaje que te has inventado. O sea, que sí que hay que diferenciar o sea, el artista de la persona, pero creo que hay que ser esos realistas con tu situación. Yo también pienso que a veces se puede llegar a romantizar, ¿no? Ciertas cosas que se cuentan en los raps y ya ahora pensando en los chavales que consumen rap, porque yo creo que todo el mundo empezó a consumir rap de pequeña. Yo con 12 años, pues, que consumía, ¿sabes? A lo mejor basura, ¿sabes? Pero bueno, sí, o por ejemplo, es verdad, en mi caso, mi padre te ponía pues a violadores, a tal, pero yo siento que tú cuando estás en ese punto, que tú todavía, cuando eres un adolescente, yo siento que no sabes discernir entre la ficción, entre lo real, entre todo lo que puedes tú soltar en un tema que esté como, pues, adulterado, ¿no? De alguna manera. Siento que también está bien que haya artistas que cuenten como su proceso, ¿no? De, Mm, coño, yo estuve en la mierda, pero he salido de a esto, porque un chaval a lo mejor cuando se pone a escuchar el de la OSA, escucha el de la OSA del principio y escucha el de la OSA del final y dice, hostia, que a lo mejor no todo es drogarse, salir de fiesta, claro. ¿sabes? Que está muy bien. Y a mí me parece súper bien que se hable de eso porque, sinceramente, es la realidad de la mayoría. Porque casi todos los raperos han salido pues, de contextos como el nuestro, que de una manera u otra a veces pues, te incitan o lo tienes más fácil o acabas en. Pero está muy bien también que haya raperos o haya músicos que dejen de romantizar eso de, joder, estuve aquí, yo hacía esto, pero está muy guay no dejar de hacer esto y vivir de otra manera, siento. Yo no sé tú qué opinas. Sí, no, yo opino completamente lo mismo. O sea, al final hay ciertos contextos sociales que implican más el hecho de vivir de una forma, ¿no? O sea, sí que es cierto que hay muchos puntos y hay muchos matices a tener en cuenta eso, en tu contexto. O sea, al final sí que depende mucho ya del barrio, de dónde hayas nacido, de cómo hayas nacido, pero también de cómo sientas. O sea, al final tú puedes ser una persona de, bueno, de clase alta, de clase media alta, que vivas bien y qué tal, y sentir de una forma muy determinada y querer escribir sobre una forma muy determinada de sentir. Y yo eso lo veo de puta madre. O sea, mientras no hagas la de, vale, pues yo soy un tío que lo tiene todo y escribo de, pues qué putada, tío, estoy en la calle todo el día, no sé qué tal. Porque eso es lo que digo. O sea, yo abogo por la realidad en los temas y por contar lo que realmente te pasa. O sea, yo solo he escrito de historias que me han pasado. O sea, yo no escribo desde la ficción, yo escribo desde vivencias, ¿sabes? También creo que hay una gran parte de artistas, porque al final, o sea, yo siento viniendo del barrio, viendo el contexto en el que hemos crecido, viendo a mis amigos, viendo a incluso gente adulta y tal, siento que hay una gran parte de la población de los barrios que ha habido una época que ha vivido con una coraza muy fuerte. Y a no ser que eso lo hayan ido trabajando, lo hayan ido. O sea, yo misma, por ejemplo, no soy la misma persona que era hace 3 años y siento que esa coraza la he tenido que ir puliendo y la sigo puliendo a día de hoy, porque esa coraza de soy la más chula, soy la más fuerte, soy lo que más tal. Entonces siento que hay una época en todos los raperos que escriben un poco desde esa coraza, hasta Mm. que ya llegan a profundizar y entienden su realidad y lo ven desde otro punto de evolución. Y es que se nota cómo van evolucionando, ¿sabes? Se nota desde pues, lo que estábamos hablando de la OSA, Matas Vandals,
Incluso el Cace, ¿sabes? Se nota muchísimo la música con la que empezó, también cuando se ha escrito desde el odio, se ha escrito desde la rabia, desde la furia de el contexto en el que hemos crecido, etcétera, a cómo ha ido evolucionando un poco todo. Y que al final, o sea, no sabemos la vida de estos artistas tampoco a nivel personal, pero por lo que han ido mostrando en sus vídeos, lo que se ha visto en entrevistas, etcétera, lo que han ido mostrando en sus canciones, siento que conoces una parte de ellos, no Mm, todo. Conoces la parte y el momento en el que lo escuchas. Por eso muchos chavales, cuando yo, por ejemplo, a mis 17, 16, 18, lo que escuchaba pues era más bien Matas Vandals, Javi Bambini, Al Safir, todo un poco más, pues ese rollo de Duro, calle, sí. de barrio, de chulo, de estoy aquí y vengo a servir, ¿sabes? mm. Pero ya cuando vas creciendo y tal, yo ahora mis gustos pues han cambiado más, sigo escuchándoles, porque para mí son unos artistazos y me encantan. Pero sí que es verdad que me veo más reflejada en canciones como de La Osa, de Cace, que a Cace siempre lo he escuchado, pero un poco más ese rollo de decir, me estoy empezando a conocer, Sí. sé quién soy, ¿sabes? Y voy a dejar de dar esa cara, que está bien a veces darla también, pero también entender que no es mi todo y que tengo una parte mucho más dentro, más emocional que lo que es lo que quiero reflejar al resto. Mm, entiendo el punto. O sea, sí que es cierto que yo, por ejemplo, he dejado un poquito el rap al lado, tío. O sea, lo he dejado a un lado porque es lo que tú dices, que al final escuchas cierta música, depende del momento en el que estés, de eso, del estado mental en el que estés y del contexto que tengas. Entonces yo ahora he dejado un poquito el rap apartado de mi vida, o sea, sigo escuchando ciertas cosas, pero ya no es tanto como antes, o sea, antes me ponía la playlist de rap y eran como 36 horas de música seguida de rap y punto. Pero ahora sí que estoy ampliando horizontes y eso, sobre todo, tío, extremo duro, Robe y Muy top, demás, sí. creo que es o sea, ahora mismo es mi cosa favorita en el mundo, o sea, Es estoy que en bucle. muy top. Que también extremo duro, o sea, no es, evidentemente no es rap, pero si te pones a pensar también hablan de lo mismo Mm, en sus inicios, ¿sabes? Porque también yo creo que nacen de un contexto donde el rap todavía no había llegado tanto a España. claro, ahí Es que está. no creo, Pero, porque el rap pero también es, es una influencia muy claro, grande. sí, pero claro, a eso me refiero. El rap no estaba tan dentro de, por ejemplo, el territorio nacional. El rock sí que estaba más instaurado, pero extremo duro hay canciones que son poesías enteras, ¿sabes? Y entonces volvemos al contexto. Y extremo duro hablaba de cosas que no hablaba nadie. De la droga, hablaba pues de eso, de que se metían. Y no tampoco, o sea, sí, romantizándolo evidentemente, porque había un momento de romantizar, pero también hablaban de su realidad. Jesucristo García me parece un tema que no es rap, pero le pones otra base y podría serlo, porque habla pues eso, de que estaban quitando sus espacios, de que se estaban viendo perseguidos por hablar de lo que les estaba pasando. Eso para mí no deja de ser rap, ¿sabes? Porque en esencia es eso, es quejarse, es, joder, necesitamos nosotros, que a los que no nos dais voz, Mm, expresarnos, ¿sabes? es Que no se que aleja tanto, sí. creo que el rock también tiene ese punto de crítica social, yo qué sé, o sea, y se puede ver en muchos artistas de rock, tanto, por ejemplo, Marea lo mismo, también habla mucho Totalmente. de crítica social, no sé. Entonces creo que son dos estilos que van también muy ligados, sobre todo antes, en la época de los 80, los 90 y demás. Eso sí que había mucha crítica también yo qué sé, artistas internacionales como puede ser Nirvana, también era mucha Muy crítica, o top, sí. sea, ese grunge de antes, también es cierto que eso, que o sea, se metían con todo y decían lo que les apetecía porque era ese momento el de la música está para expresarse, ¿sabes? Entonces esos límites de solo hay una cosa, solo está el rap para quejarse, pues no, yo creo que depende de tu contexto y depende de lo que te guste a ti, haces una cosa o haces otra. Claro, que ningún estilo como que tampoco te limita a Claro. si tú has elegido este estilo musical tienes que ceñirte a estas letras y estos temas, ¿no? O sea, tú luego puedes, claro, inspirarte en un estilo, coger una influencia a nivel musical más dedicada pues a las melodías y tal, y luego hablar de lo que se haga a ti los cojones, Por ¿sabes? ejemplo, Calero. Calero de DN ahora está haciendo rock, punk y demás. Con Notas Igual también tiene alguna canción de Sí, así más rockerilla, ¿sabes? y al Safir, de hecho, la de Moonlight's Puppet, esa la tienen, no sé quiénes son los otros chavales, la verdad que están muy guapos,
pero mezclan, porque yo creo que al final, pues eso, son estilos musicales que hablan de lo mismo, tienen como que no un mismo fondo, porque no han salido de lo mismo, pero al fin y al cabo la música siempre ha salido de contextos, bueno, la clásica no, evidentemente, pero el rock y el rap sí que han salido los dos de contextos de gente que tampoco tenía muchos recursos, ¿sabes? Que luego, evidentemente, se ha hecho mainstream y se ha vuelto un producto, pero en sus inicios era gente, por ejemplo, hablando del rock, que empezaba en un garaje a decir que a su amigo le habían pegado 4 policías saliendo de un bar, ¿sabes? Entonces vienen de lo mismo, de quejarse. La música siempre es una manera de expresar, pues eso, descontentos o alegrías o tal, pero una manera de hacer que la gente se exprese. El arte en general. El arte, sí. O sea, el arte en general y también yendo más allá del rock, yendo más allá del rap, de cualquier, en plan de estos estilos musicales que son como más así, en plan que son más reivindicativos, también digo que otros muchos, aunque a lo mejor no los escuchamos tanto porque al final la música depende mucho de tu estilo, de con lo que tú te muevas y lo que te haga sentir, también hay otros estilos que también buscan eso. Por ejemplo, del reggaetón se ha hablado mucho porque ha habido evidentemente muchos artistas que pues han sexualizado mucho a la mujer o han tenido cosas así muy tal, pero por ejemplo luego tienes ahí a Bad Bunny ahora mismo que lo que hizo en, ¿cómo se llaman? Los premios, la, Los Grammy. no, los Grammy no, No, la Super Bowl, ¿no? la Super Bowl, lo que hizo en la Super Bowl, que ahí lo que hizo fue un reivindicar y apoyar la música latina, apoyar a la gente latina y darle un zasca a Trump en toda la boca. Sí. Y Sí, sí. literalmente, o sea, lo que, por ejemplo, con la canción de Nueva York, que se llama así literalmente encima para hacer más reivindicación, Sí. cómo sale todo el videoclip, todo eso, lo ha hecho para literalmente hacer una crítica por lo que estaba pasando por el racismo que están sufriendo Bueno, las la personas persecución latinas, institucional, sí, sí, la la redada que están persecución, haciendo y todo lo que están haciendo los nazis. en, pues allí en Estados Unidos, Sí. ¿no? No, sí, al final cada artista tiene su manera de reivindicar. Mismamente, no es el mismo punto, pero en los Grammy, Justin Bieber salió literalmente en calzoncillos a tocar, se la peló completamente. Total. Y también está eso, reivindicando el hecho de que bueno, él es un artista y le han hecho un producto, ¿no? Al final, o sea, al final Justin Bieber Total, es un sí. producto desde siempre. Y creo que quiere desvincularse también de esa imagen. O sea, Justin Bieber, que es, yo creo que también es de mis artistas favoritos. Que es el que, te lo ¿En juro, ¿eh? serio? Qué Sí, sí, me, macho. me encanta Justin Bieber, tío. Y... Está bien, Justin Bieber. No, no, pero me ha hecho Es que gracia. te imaginas con el tazón antes y ahora, pero ahora Justin Bieber. No, justo, o sea, me parece, tiene un talento No, sí, tiene impresionante. una voz el Sí, cabrón, es sí, Y muy sí. también guay. con lo que hizo de la canción de Yummy, que era una crítica Total. extra al Pizzagate y toda esta paranoia que salió de Jeffrey Epstein y su Qué puta barbaridad eso, que madre. se nos ha olvidado en todos los medios, pero... Ya, ya, ya. Jeffrey Epstein. O sea, Ahora se nos, Jeffrey Epstein sigue vivo, lo digo a cámara. ahora se nos olvida todo, o sea, eso es cierto de que ahora se nos olvida todo. No, pero Tanto, o sea, por ejemplo, ¿hace cuánto que no salen los medios? Bueno, salvo ahora que ha salido Lamine Yamal con la bandera de Palestina bueno, celebrando. y eso es súper, perdón por cortarte, pero es que eso es muy heavy porque coge y sale Flick. O sea, esto a lo mejor no se pone en el podcast, pero también es una locura como cualquier tipo de expresión política que no convenga se corta Ya, tío. los al medios de momento. comunicación siempre. No, Por eso está Hootkins aquí, para reivindicar, ¿vale? Hopkins. amor. Hopkins. Pero eso, me refiero, por ejemplo, coge el chaval, saca la bandera, que también no pasa en todos los equipos, evidentemente. Pero, por ejemplo, hablando de de cómo se ha hecho todo un producto, ¿no? El Barça no deja de ser un producto ahora mismo. Sí. Igual que el Madrid, igual que el Atleti. El Bueno, el fútbol Atleti en menos. general. El fútbol, bueno, sí, pero hay equipos Hay que, equipos que más, sí, que pero en más. general... Pero, por Por ejemplo, ejemplo, el Rayito no es un producto. Ole Nada de Rayo. Rayito, pero... Pero, Forza, la cosa es que eso, en plan, es un producto y al ser un producto, pues se controla más lo que pasa. Sí. Y tuvo que salir Hansi Flick a dar declaraciones diciendo que a él no le parecía bien que ellos tenían aficionados de todas clases y que era una falta de respeto. ¿En qué mundo vivimos Ya. que defender que no se maten niños es una falta de respeto para alguien? Pero luego igualmente también ha salido Pep Guardiola a decir que... Que él es palestino. ¿Eh? Pep Guardiola ha dicho que él es palestino de repente. En plan, acomodando apoyo al pueblo Ah, palestino. no, sí, o sea, y eso, y ha dicho que a él le parece, que le parece de puta madre, que es una actitud brutal y que si tú tienes, o sea, si tú tienes un altavoz, tío, úsalo para Úsalo. cosas decentes. Y luego Israel también ha salido diciendo, o sea, no sé si no ha salido diciendo
que apoyan el terrorismo, no sé qué, o sea, ¿Quién? no sé quién, o sea, un alto cargo de Israel ha, ha salido diciendo que eso era apoyar al terrorismo, a Hamas y no sé qué cojones. Para concluir ya un poco la entrevista, nos gustaría que, Un poquito, ¿no? De lo que hace. sí, que digas un poco en plan de hecho, has hecho un libro, para quien no lo sepa, has escrito un libro ¿de qué es? A ver, cuéntanos. Es un poemario, ¿vale? Que se llama El olvido y sus fases. Bueno, es una historia que lleva escrita desde 2023, creo. ¿No lo sabes tú? Claro, venga, Emi. No, o sea, es básicamente la historia de una ruptura. O sea, es la historia de una ruptura, se divide en 5 fases, que son duelo, rabia, aceptación, recuerdos y amor propio. Y al final eso es como las fases que pasé yo después de una ruptura bastante larga, que eso, bueno, al final, yo qué sé, era más pequeño, no sé, o sea, era como un primer amor así fuerte y pues me inspiró un montón a escribir y demás. O sea, se tardan en superar las cosas y creo que todo ese camino es bastante bonito el recopilarlo, sobre todo cuando, o sea, ahora me llevo bien con ella, ahora de hecho ahora somos amigos y demás, y ella sabe que le he escrito el poemario y demás, o sea, hay muy buen rollo y demás, y de eso le está gustando bastante. Y nada, es eso, o sea, es básicamente la historia de una ruptura y creo que, ya no de la ruptura, sino de superar la ruptura. Y creo que le puede ayudar a mucha gente el hecho de saber cómo hay alguien que ha puesto en palabras todos los pensamientos que se vienen a la cabeza cuando tú tienes una ruptura, eso tanto la raya como el momento en el que estás casi aceptando y demás, que luego vuelves atrás, porque al final es un proceso bastante largo. Está bien poder darle visibilidad a todas estas situaciones, ¿no? Porque muchas personas lo están pasando y muchas de ellas lo pasan a nivel incluso interno, que no lo muestran al resto por el hecho de que pues muchas veces se lo dices a la gente cercana y te dicen, venga, tienes que superarlo, tienes que tal, olvídalo, olvídate, y muchas veces se convierte hasta incluso en una obsesión, ¿no? De decir, pues pensamientos recurrentes, toda la rumiación que tienes con esta persona. ¿Pero qué os pasa, tío? No puede ser rumiaciones. No puede ser. ¿Por qué no? Antonio lleva así. Pensamiento rumiante. También te quería preguntar que tú qué le dirías a un chaval que en su momento está, o sea, que está pasando lo mismo que tú en su momento cuando empezaste a escribir. ¿A qué consejos le darías? Yo creo que le diría que se soltara, básicamente. Que empezara a soltar todo lo que tiene dentro y a escribir, a escribir, a escribir, a escribir, a escribir. O sea, a simplemente también hacerse consciente de las emociones que tiene y de no dejarse llevar por ellas, porque al final cuando tú sientes tanto es muy fácil llevarse, o sea, dejarse llevar por las emociones y ya no ser impulsivo, pero eso, guiarte única y plenamente por esas emociones que tienes. Y creo que eso es algo que te perjudica mucho y que te limita mucho, sobre todo a la hora de sociabilizar y sobre todo de querer también. Entonces, eso, le diría que escribiese, que se dejase llevar en cuanto a la escritura, pero que tuviera cuidado, porque al final aquí todos, yo creo que todos lo hemos pasado mal por amor y todos hemos estado un poquito jodidos. Y creo que al final eso te hace madurar como persona, evidentemente, pero hay veces que no te das cuenta, ¿no? Que no te das cuenta de lo que está pasando, no te das cuenta de tus emociones y ni de cómo gestionarlas. Entonces eso te puede hacer más daño que otra cosa. Y creo que es eso, muy fácil dejarse llevar y muy fácil es simplemente pensar con el corazón y no con la cabeza. Que no digo que esté mal, que yo soy el primero que lo hace, pero creo que es un buen consejo y un consejo que me hubiera gustado a mí eso, en su Hay que momento. buscar un punto intermedio también, ¿no? Entre Efectivamente, corazón y la cabeza. efectivamente. Bueno, y dile al público cuándo tienes el siguiente concierto, dónde te pueden ver, dónde te pueden escuchar. Pues tengo el siguiente concierto en el Badulaque el 13 de junio a las 7 de la tarde, entradas en mi perfil. Y bueno, me llamo en Instagram, lo pondréis, imagino, pero en mi contraseña _0017 y en TikTok 0017, éxito con letra. Y en Spotify 0017 con número. Debería ponerme esto en mi mismo, mensaje, sí. la verdad, pero no. Sí, pero él va No- cambiando. Nunca Bien. sabrán cuál es tu siguiente Literal. movimiento, ¿sabes? Claro, tío. Vale, jugar al despiste, ¿sabes? Justo. Y nada, quería decir que muchas gracias por haberme invitado y que, bueno, me he sentido como en casa.
Y eso, y que a ver qué tal sigue esto, ¿no? Yo próximamente haré futuras apariciones. ¿Por qué lo dices? Es broma. Nada, muchas gracias a ti. Gracias a ti por estar en el podcast, por venir, contar tu experiencia, darnos tu opinión sobre diferentes temas y pues nos alegramos de tenerte aquí. Sí. Muchas gracias. De nada. Os quiero. Hot Quiz, Hot Quiz, Hot Hot Quiz. Haz un corazón, haz un corazón. Hot Queens. No, sí. Hot ¿Parece un Kids. corazón? No. Es ¿Que mejor. se tire algo? ¡Ah, sí! ¡Tírate algo! ¡Tírate un temita! ¿Cuánto dura más o menos una buena despedida de amor? Los animales son muy intensos, muy intentos del espacio para poner diría que en la vida cuánto dura una canción, cuánto dura dos canciones que no explican el presente, los dolores momentos, pero sabíamos estas frases. Ahora dime que me queda un par de cigarros, papeles mojados y la luna llena, recuerdos alados, demonios descalzos, mis putas ojeras, alguna esperanza. Ahora dime que me queda caminos muy largos, te quiero de arcilla, mientras espero a que llueva. Ahora dime que me espera esta soledad que me miente a la cara, diciéndome que ella no era, me rompe el amor, la nostalgia me mata los sueños, se hacen pesadillas, solo quedo yo, no me siento en mi casa. Mis ojos no brillan, no sé si es el tiempo que las cosas cambian, pero no me inspiran, y siento que no eres la misma. Vuelvo a perder otro día pegado a un recuerdo que creo que ya no respira. Vuelvo a mirar esas fotos, busco el sentimiento perdido en botellas vacías. Vuelvo a tocarte mis versos, pero he olvidado lo que era leerte entre líneas. Vuelvo a dejar de vivir por solo aspirar a joderme la vida. Te conocen mejor mis folios que aquel que te tiras para no sentirte vacía. Me prometiste un amor con palabras disueltas en todo tu mar de mentiras. Ahora tengo que pagar o coser sin mirar los estragos de cada caricia. Y que me desata el nudo en la garganta si canto en tu nombre en cada despedida. Te ha llevado la alegría. Has abierto mis heridas, has olvidado aquello que te duele, te explico el significado de empatía, solo me queda escribirte, si fuera por mí no lo haría, porque no debes tener el derecho de estar tan presente al calmar mi agonía, ahora explicarle al mundo que te has sido cuando no me he dado ni cuenta, ahora robarle a Morfeo los sueños, para no verte mientras duerma, ahora tener que olvidarte. Quizá lo que menos me cuesta, porque no sé si has estado algún día, porque solo mi cama se acuerda y eso es muy triste y eso me aterra. Saber que no estuviste cerca, saber que el dolor que acompaña a mi pecho, quizá ni ha valido la pena dudar si esa chica que fuiste conmigo, ahora lo serás con cualquiera, dudar si el amor que creía reflexionante fue solo un reflejo de nuestras carencias. Ahora dime qué me queda. Joder, me he rayado. Me obliga a no querer que vuelvas. ¿Y los coros dónde están? Coro, no hay coro, no hay coro, no hay coro.